Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Salmo 119. Vamos a estar viendo los versículos 129 a 136. Bueno, hace unos días atrás, una semana o un poco más largo de una semana, estaba hablando con una persona y en su trabajo no tuvieron trabajo por unos días porque tenían que limpiar toda la compañía, tenían que hacer inventario. Y en lo que hablaba con él, y tocante lo que también yo he escuchado también de otros pastores, y se me vino a la mente, bueno, es necesario también nosotros quizás parar un momento y ver en las escrituras y poder examinarnos nosotros. ¿Cómo es que estamos nosotros? Así que el tema de hoy es examina tu salud espiritual. Examina tu salud espiritual. Y como le mencioné, escuchando a otros pastores, a menudo ellos mencionan y hablan de la salud también, de lo que ellos ven en los miembros. Y a veces hay miembros que quizás espiritualmente hablando no están saludables. Así que es importante para nosotros también mirar en las escrituras y poder examinarnos y guardarnos, ver cómo estamos en lo espiritual, si estamos saludables o no saludables, y poder, si es que no estamos tan saludables, poder pedir a Dios, Dios, ayúdame. Ayúdame y ayúdame a acercarme más a ti, lo cual vamos a estar estudiando hoy en día. Así que en Salmo 119, versículos 129 al 36, dice la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Palabra de Dios. Así que la pregunta hoy en día es, ¿cómo te sientes tú tocante la palabra de Dios? ¿Cómo es que te sientes tú tocante la palabra de Dios? No estamos preguntando cómo deberías sentirte, sino es una pregunta que debes de contestarte tú en tu interior, en tu corazón. ¿Cómo te sientes tú tocante la palabra de Dios? Sabemos cómo deberíamos sentirnos tocante la palabra de Dios, pero hay que examinarnos y hacernos esa pregunta honestamente. ¿Cómo nos sentimos tocante la palabra de Dios? Así que hoy vamos a ver 4 señales de una buena salud espiritual. 4 señales de una buena salud espiritual. Vamos a ver si estamos saludables. Y si estamos un poquito enfermos, bueno, pedir a Dios, ayúdame en esta área. Ayúdame en esta área para estar saludable espiritualmente hablando. Así que en el versículo 129 dice la palabra de Dios: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Dice, maravillosos son tus testimonios. Otra manera de decir maravillosa es tu palabra. Testimonios es hablando de la palabra de Dios. Así que la primera señal de una buena salud espiritual es una alta estima de la palabra de Dios. Tener un alto respeto y admiración por la palabra de Dios. Así que ¿tienes tú en alta estima la palabra de Dios? ¿Será que la tienes? Bueno, David sí tenía esa alta estima. Bueno, el Salmo se cree que fue David que lo escribió. David sí tenía esa alta estima, un gran respeto por la palabra de Dios. Dice, maravillosos son tus testimonios. ¿Es maravillosa para ti la palabra de Dios? ¿Es maravillosa la palabra de Dios para ti? Sabemos que si estamos saludables en lo espiritual, la palabra de Dios para nosotros es maravillosa. Nos gusta leerla, nos gusta aprender de ella y entenderla. Algunos, hablando de una iglesia, quizás podrán decir, bueno, esa iglesia es maravillosa. Pero ¿a qué se refieren tocante si una iglesia es maravillosa? Quizás hay personas que digan, esa iglesia es maravillosa porque, bueno, tienen esto, tienen el otro, tienen entretenimiento, te hacen reír, te hacen sentir bien. Pero para un cristiano bíblico, al decir una iglesia es maravillosa, se refiere a de que es maravillosa porque ahí se predica la palabra de Dios. Ahí se predica la palabra de Dios, pero no solamente obtienes conocimiento de la palabra de Dios, sino también
obtienes entendimiento de la palabra de Dios. Y ahí es donde uno va a crecer en entender la palabra de Dios. No solamente conocerla, sino entenderla para poder vivirla. Así que, ¿qué es una iglesia maravillosa? ¿O qué hace una iglesia maravillosa? Bueno, es de que predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa. Así que, ¿por qué es maravillosa la palabra de Dios? Vamos a ver a la luz de las Escrituras por qué es maravillosa la palabra de Dios. Bueno, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Así que al abrir la Escritura y buscar leerla, conocerla, entenderla, alumbra, te da entendimiento. Te da entendimiento, y ese es el fin de venir a la iglesia, de entender la palabra de Dios. La exposición, en otras palabras, abriendo la palabra de Dios, hay que abrirla, hay que leerla y hay que buscar entenderla. ¿Por qué? Porque alumbra la palabra, da entendimiento. Donde había oscuridad, ahora ya no es oscuro, sino hay entendimiento. Ahora entiendes, ahora comprendes. Versículos 105, regresando, vamos aquí a 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrará a mi camino, y lumbrera a mi camino. Así que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios te revela cómo es que debes vivir. La palabra de Dios te trae consuelo. La palabra de Dios te trae gozo, esperanza. Es la palabra de Dios. ¿Por qué es maravillosa la palabra de Dios? Porque es alumbrera, alumbra los pies. Te da entendimiento. Te revela cómo es que debes de vivir, cómo es que debemos vivir como cristianos. Pero hay un problema tocante, hablando del hombre natural. Sabemos que el hombre natural está ciego, no puede ver, está sordo, no puede escuchar. Como dijo Jesucristo en una ocasión, tienen ojos, pero realmente no ven. Tienen oídos, pero realmente no escuchan. Así que, ¿qué es lo que debe de suceder para que esas personas que no pueden ver, qué es lo que debe de suceder? Sabemos que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Dependemos de Dios. Es Dios que tiene que obrar en las personas. Es Dios que tiene que alumbrar esos ojos para que puedan ver. Tiene que abrir esos oídos para que puedan escuchar. Bueno, debe de ver la abertura de la palabra de Dios en primer lugar. Y Dios va a comenzar a obrar. El Espíritu Santo va a comenzar a obrar. Cuando una persona quizás visita una iglesia, si está ahí el Espíritu Santo va a alumbrar. Va a obrar en esa persona. Le va a dar la capacidad para poder escuchar y entender la palabra de Dios. Si es que está obrando el Espíritu Santo en esa persona. Versículo 18, regresando aquí en Salmo 119, versículo 18 dice esto. Vamos hacia atrás. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es necesario que Dios abra los ojos. Esto debería de ser en sí la oración del creyente. Ayúdame. Cuando vamos a la iglesia, abre mis ojos, ayúdame a poder ver, ayúdame a poder entender. Dios, ayúdame a poder ver. Ayúdame a poder escuchar y entender tu palabra. Y hablando de los no creyentes, nos dice esto en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 4, nos dice la palabra de Dios. A veces uno se pregunta como cristiano, ¿por qué es que a las personas no les llama la atención la palabra de Dios? Por ejemplo, hablando esto del fútbol, sabemos que hay millones y millones de personas que le prestan atención al fútbol. Ahora, el fútbol en sí no es pecado. Es pecado cuando obviamente tienes al fútbol en primer lugar en tu corazón y tienes a Dios por segundo. Eso es pecado. Pero vemos que el mundo en sí, ellos tienen por primer lugar el fútbol en estos tiempos. Hay personas que son de otras naciones y van y viajan y no les importa, hacen los planes, van de vacaciones, van a cierto lugar, van a ver al futbolista, van a ver a su equipo favorito, etcétera, etcétera. Pagan, es tiempo, es pago, es gastar dinero, etcétera, etcétera.
para ver un juego de fútbol. Pero ¿por qué es que no son así con la palabra de Dios? ¿Por qué es que no son así con ir a una iglesia? Pueden estar en su lugar local donde ellos viven y dicen, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero sí tienen tiempo para planear y ir y vacacionar y ir y ver un equipo y verlo por un largo tiempo. Dice esto en 2 Corintios 4, versículos 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ya vimos, ¿verdad?, anteriormente que es la imagen de Dios exacta. Jesucristo es Dios. Hay personas que pueden llegar a ir a una iglesia y pueden llegar a escuchar tocante el cielo y el infierno, llegar a escuchar tocante el evangelio, pero se van como llegaron. No hay un cambio en ellos. No hay un arrepentimiento. No hay una fe genuina. ¿Pero por qué? Bueno, porque están ciegos. ¿Y por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo no está obrando en ellos. Ahora, no quiere decir que no llegará a obrar en ellos, simplemente orar por las personas. Y si es la voluntad de Dios, a su tiempo, Él va a obrar en las personas. Pero una persona que va a una iglesia y visita una iglesia y realmente quiere a Dios, busca a Dios realmente, va a buscar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y te guía a toda verdad, es la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es verdad. Por ejemplo, en Hechos 16:14, no vamos a ir ahí, pero habla de Lidia y se dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para prestar atención, para entender, a abrir la mente, el entendimiento para que pueda entender. Es necesario que Dios obre en el corazón de aquellos que están ciegos. Y eso debería de ser la oración de los creyentes, que Dios llegue a esas personas y les abra los ojos espirituales, esos oídos, les dé entendimiento, que les dé la gracia para poder prestar atención a la palabra de Dios, que tengan esa hambre de la palabra de Dios. Así que Dios tiene que obrar. Dios, cuando nos salvó, dijo, sea la luz, y abrió nuestros ojos, abrió mis ojos, y pude ver, y comencé a ver a Dios, y buscar a Dios. Como he mencionado, en mis tiempos me hablaban del cielo, del infierno, no me hacía nada. Pero hubo un tiempo donde llegó Dios y hubo luz, y desde ahí me mantuve en la luz. Y así es con todo creyente. Dios obra en la persona. ¿Saben? Un pastor no puede abrir el corazón. No lo podemos hacer. Lo único que podemos hacer es predicar la palabra. Nos preparamos, oramos a Dios. Nuestro deseo es de que si vienen personas no creyentes, nuestro deseo es de que ellos puedan escuchar y entender. Oramos de que el Espíritu Santo obre en esas personas, pero nosotros en sí no podemos, por más claro que demos la Escritura o más claro demos una explicación de las Escrituras, si Dios no está ahí, si el Espíritu Santo no está obrando, no va a suceder nada. Es necesario que el Espíritu Santo obre en las personas. Y es necesario que nosotros oremos para que eso suceda, que sea el Espíritu Santo obrando en las personas y obrando en nuestras vidas, que cada día nos ilumine, nos dé entendimiento, crezcamos en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios y nos ayude, en lo cual vamos a estar viendo más adelante, a aplicar la palabra de Dios. Así que regresando aquí al Salmo 119, primero, ¿cómo sabemos si tenemos una buena salud espiritual? Bueno, tener en alta estima la palabra de Dios, tenerla en alta estima. Un alto respeto por la palabra de Dios, tenerla en alta estima. ¿Será que tenemos la palabra de Dios en alta estima? ¿Qué más hace la palabra de Dios? Bueno, segundo versículo aquí en 130 dice, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. En otras palabras, te da entendimiento. Te da sabiduría, porque entre que conoces la palabra y entiendes la palabra, vas a estar obteniendo sabiduría, vas a tener la capacidad para aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Es por esto que es maravillosa la palabra de Dios. Versículo 99 dice así, aquí el mismo Salmo, dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.
Así que más que todos mis enseñadores, que mis maestros, he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios, tu palabra, son mi meditación. En lo que meditas en la palabra de Dios. Es por eso que animamos a las personas, a los cristianos, a los hermanos. Durante la semana hay que leer la palabra de Dios. Busquemos leer la palabra de Dios. Tomar un tiempo en el día de poder leer la palabra de Dios. Meditar en ella. Pedirle a Dios, ayúdame a entender tu palabra. En el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Te hace sabio, te da sabiduría. La palabra de Dios es maravillosa porque da luz, pero también da sabiduría. Te da sabiduría. Creces en entendimiento. Creces en sabiduría. Debes tener en alta estima la palabra de Dios. ¿Será que tenemos en alta estima la palabra de Dios? Ahora, la segunda señal de una salud espiritual, versículos 131. La segunda señal de una salud espiritual, un deseo por la palabra de Dios. Un deseo por la palabra de Dios. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Deseaba tus mandamientos, deseaba tu palabra. Si estás espiritualmente saludable, tú tendrás un sano apetito espiritual por la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Quieres entender la palabra de Dios? ¿Quieres leer la palabra de Dios? ¿Quieres doctrina? Y ahí es donde personas en otros lugares están acostumbrados a tener entretenimiento, están acostumbrados a simplemente no mensajes bíblicos, a no recibir doctrina bíblica, y cuando la reciben no están saludables, y por cuanto es como un niño que está acostumbrado a comer pura comida chatarra, pero le das un vegetal, no lo quiere recibir. Pero si estás saludablemente bien, deseas la palabra de Dios, tienes hambre por la palabra de Dios. Como dice en Salmo 131, deseaba tus mandamientos. Tu palabra dice, suspiré. Dice, tengo hambre, deseo la palabra de Dios. Deseo la palabra de Dios. Yendo al Salmo 42, vamos al Salmo 42. Así que, tener un deseo por la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Y si no lo tienes, hay que pedirle a Dios, Dios, dame ese deseo por tu palabra de Dios. Si tú entiendes esa palabra, deseo, es desear la palabra de Dios. Piensas en ella, la quieres, la deseas. ¿Tienes tú un deseo por la palabra de Dios? Es la pregunta. Hay que examinarlos. ¿Tenemos un deseo por la palabra de Dios? ¿Nos gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Será que deseas escucharla, entenderla? ¿Te vas a tomar el tiempo para poder escucharla y entenderla? Porque si no tienes un deseo por la palabra de Dios, entonces estás enfermo espiritualmente hablando. Estamos enfermos si no tenemos ese deseo. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Delante de Dios, venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Clama por ti, oh Dios. Tengo un deseo por tu palabra. Ahora, si tú tienes un deseo por la palabra de Dios, esto se va a ver, va a ser notable. Cuando las personas tienen un deseo por la palabra de Dios, se va a notar. Muchos a menudo cuando hablan tocante, cuando una persona viene, se arrepiente y es salvo, en sus comienzos desea la palabra de Dios, busca escuchar la palabra de Dios. Quiere escuchar la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando a veces había cierta vigilia y ya era la 1 de la mañana, yo llegaba a la casa y me pasaba un rato leyendo la palabra de Dios, y ya eran las 3 de la mañana. Porque yo quería entender la palabra de Dios. ¿Tienes ese deseo por la palabra de Dios? En 1 de Pedro 2:2 es un texto que nosotros llegamos a ver a la luz de las escrituras, lo que se nos está diciendo en 1 de Pedro 2:2. Vamos a ir ahí a leerla con nuestros propios ojos. 1 de Pedro 2:2 dice, hablando tocante el deseo, en 1 de Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Será que deseas la palabra de Dios? ¿Será que buscas crecer en santificación? Conocer la palabra de Dios para ser santificado, para crecer en santidad. Debes tener un deseo por la palabra de Dios. ¿Será que tienes ese deseo por la palabra de Dios? Es la pregunta. Es una pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Tenemos ese deseo? Y si lo tenemos, pero notamos que ese deseo se está disminuyendo, alerta. Hay que pedir a Dios, hay que buscar a Dios, hay que leer la palabra de Dios, buscar entenderla. Debemos de leer la palabra a diario. Es por eso que también aquí hemos hemos enseñado tocante la adoración familiar. Es necesario tener la adoración familiar para que también los niños, darles ese alimento espiritual para que ellos también estén saludables. Y como familia, una familia saludable ante la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿será que la lees? ¿Será que lees la palabra de Dios durante la semana? Si no la lees, tú llegarás a vivir y pensar cada vez más como un mundano. Poco a poco, sin darte cuenta, es poco a poco, poco a poco. Por eso es que Satanás va a tratar de alejarte de la palabra de Dios. Y poco a poco, no es de un día para otro, sino es poco a poco. Agarramos cierta mañita y no leemos la palabra. Y pase un día, 2 días, pasa una semana, 2 semanas, es una costumbre ya no leemos la palabra de Dios solamente cuando vamos a la iglesia. Y Satanás se ocupa de ello, poquito a poquito, hasta ahí. Y después son el líder, después la esposa, después los hijos, y después hay problemas. Es poco a poco, hay que tener cuidado con eso. Es importante leer la palabra de Dios. Ahora, un pastor podrá exhortarte a leer la palabra de Dios, pero si tú no tienes un deseo por la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? ¿Qué es lo que va a llegar a suceder? Aunque un pastor te exhorte y te diga, lee la palabra de Dios durante la semana, pero si no tienes ese deseo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que no vas a leer la palabra de Dios. Podrá exhortarte un pastor, pero si no tienes el deseo, no vas a leer la palabra de Dios. Pedirle a Dios, Dios, dame ese deseo. Y disciplinarte. Voy a tomar el tiempo para leer la palabra de Dios, buscar entenderla. Dios, dame ese deseo, dame esa hambre por tu palabra. ¿Será que tienes tú un deseo de venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios? ¿Tienes ese deseo? ¿Será que buscas ir a la iglesia? Saben, hay iglesias todavía, gloria a Dios por ello, pero hay iglesias que tienen servicio en la mañana y en la tarde los domingos. Y así era, en tiempos antiguos así era. Las iglesias tenían servicios. Pero hoy en día ya eso se va disminuyendo. Hoy en día ya hay personas que quieren ir a la iglesia y rápido ya cumple, ya estuvo. Ahora entendemos por el hecho de las circunstancias, por hoy en día la esclavitud del trabajo. A veces no hay tiempo. Y a veces el domingo pues hay que hacer todo, lo que no se pudo hacer, los quehaceres y todo eso, las compras y todo eso, se entiende. Pero también eso ha afectado a la iglesia. Ha afectado a la iglesia, a cristianos. Se han acostumbrado. Es el día del Señor, no la hora del Señor, el día del Señor. Por eso es que iglesias todavía, a veces hay unas que todavía tienen servicios en la mañana y en la tarde. Hay que tener ese deseo. Durante la semana, buscar escuchar, hay predicadores, pastores, que uno puede escuchar durante la semana, algún tema, hay que buscar, escuchar, leer la palabra de Dios. Así que primera señal de una salud espiritual, primero tener en alta estima la palabra de Dios. Segundo, un deseo por la palabra de Dios. Si no lo tienes, pídele a Dios. Dios, quiere un deseo por tu palabra. Y si tengo ese deseo, pero noto que se está disminuyendo, Dios, guárdame de que ese deseo no disminuya, más bien sea aumentando ese deseo por tu palabra. La tercera señal de una salud espiritual, viendo aquí en el versículo 132, aquí de Salmo 119, dice la palabra de Dios: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Aman tu nombre. Un amor por Dios, y también aquí encaja un amor por su palabra. Porque si amas a Dios, amas su palabra. Si amas su palabra, amas a Dios. Por ejemplo, lo que dice aquí en Juan 14:15, vamos a ver rápidamente Juan
14:15, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:15, hablando tocante el amor, si le amamos a Él, ¿qué es lo que vamos a hacer? Juan 14:15 dice la palabra de Dios, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, guardar mi palabra, es entole en el griego. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos porque le amamos. ¿Amas la palabra de Dios? Es la pregunta. ¿Será que amas la palabra de Dios? ¿Qué es amor? ¿Verdad? Cuando las personas dicen, yo amo a cierta persona, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que sucede? Estás pensando, ¿verdad? En esa persona. Si amas la palabra de Dios, piensas en la palabra de Dios. ¿Quieres ver la palabra de Dios? ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Quieres entender la palabra de Dios? Pero tristemente en ciertas iglesias no buscan eso. No buscan entenderla. No les nace. En ciertos lugares lo que hay es, hay personas, por ejemplo, cualquier persona, por ejemplo, si yo agarro a una amistad y lo pongo aquí, mira, diles que son hipócritas, que son esto y el otro, eso lo puede hacer un impío. Pero se toma de una persona estudiada para abrirte las escrituras y dar una exposición de las escrituras. Explicarte las escrituras para que entiendan las escrituras. Y eso, hay personas que no les agrada eso, no buscan eso porque no les gusta eso. Porque espiritualmente hablando no están saludables. Así que ama la palabra. ¿Saben? Hay cristianos que cuando se van de vacaciones, pero como están saludables espiritualmente hablando, ellos lo que hacen es que van a ver en cierto lugar, voy a estar en cierto lugar, cierto pueblo, cierta ciudad, voy a buscar, voy a ver qué iglesia hay bíblica. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan de que en esa iglesia se predique la palabra de Dios, porque aún de vacaciones, tu Señor espera de que tú te congregues. Y si no hay una iglesia, entonces voy a tener adoración familiar. Entonces yo mismo voy a leer la palabra, voy a alabar a Dios, pero voy a tener un tiempo para con Dios. El hecho de que no voy a ir a la iglesia por cierta ocasión, bueno, no voy a ir a la iglesia, pero ¿saben qué? Tengo hambre de la palabra de Dios. Voy a leerla, voy a alabar, adorar a Dios porque amo a Dios. Aquí en Salmo 119, versículo 47 dice así. Salmo 119, versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, en tu palabra, los cuales he amado. Versículo 41 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Dice, amar, amar, amo tu palabra, amo tus mandamientos. Versículo 97 dice así, versículo 97 aquí mismo, dice, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amo tu ley, amo tu palabra. Aquí en versículo 113 dice así, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Amo tu ley. Amor por la palabra de Dios. Versículo 127 dice así, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. ¿Ama la palabra de Dios? El salmista sí amaba la palabra de Dios. Y lo repite en más de una ocasión. ¿Será que amas la palabra de Dios? ¿Tienes un amor por la palabra de Dios? Si no, Dios mío, dame ese amor por tu palabra. Dame ese amor por tu palabra. Así que ama la palabra de Dios. Porque cuando amas la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a leer la palabra de Dios. Vas a tomar un tiempo leyendo la palabra de Dios, buscando entender la palabra de Dios. Y si amas realmente la palabra de Dios, no solamente vas a leerla, buscar entenderla, sino que vas a buscar a obedecer la palabra de Dios. Buscamos ser obedientes a la palabra de Dios. Como he dicho, de nada nos sirve estar aquí y escuchar palabra, entender la palabra de Dios, pero si no la aplicamos, de nada nos va a servir. No vamos a crecer espiritualmente. Si amamos realmente la palabra de Dios, vamos a obedecer. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Si me amáis, guardar mis mandamientos, obedece mis mandamientos, obedece mi palabra. Por ejemplo, cuando David pecó, sabemos de la historia de David, cuando él pecó, cuando él cayó en adulterio, ¿qué es lo que se le dijo a él? ¿Qué es lo que le dijo el profeta Nataniel? Vamos a ir aquí en 2 Samuel. En 2 Samuel vamos a ver para ver qué es lo que se dice, para notar por qué es que él llegó a pecar y guardarnos nosotros mismos para no hacer lo mismo. 2 Samuel 12. En 2 Samuel 12.
12, versículos 9 al 10, ¿qué es lo que se dice tocante David? ¿Por qué es que él llegó a pecar? Segunda de Samuel 12, versículos 9 al 10, dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué es lo que pasó con David? Tuvo en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué es lo que sucedió? Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, y lo condujo a cometer graves pecados. Cuando tú amas la palabra de Dios, la palabra de Jehová, vas a obedecer la palabra de Jehová. La vas a tener en alta estima. Regresando aquí en el Salmo 119, versículos 1, 32 a 33, dice así: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si amas la palabra, no vas a querer que el pecado tenga dominio sobre ti. Cuando amas la palabra de Dios, no vas a querer, buscas a que el pecado se aleje de ti, no de que tenga dominio, sino que se aleje de ti. Cuando tú fuiste salvo, el yo, el ego, fue quitado del trono. Ahora Cristo es tu Señor. Y en el cristiano no es de que nadie me va a decir cómo voy a ser un marido, o cómo voy a ser un padre, o cómo voy a vivir mi vida. No, tenemos un Señor. Y el Señor Jesucristo nos dice cómo vamos a vivir, cómo se es un padre, cómo se es un esposo, cómo se es una madre, una esposa, un creyente. Él nos dice cómo es que nos vamos a conducir en este mundo. Él es el Señor. Él es Señor de nuestras vidas. Y Él nos dice cómo vivir. No va a haber ese lenguaje, no, nadie me va a decir cómo voy a vivir. No, sí, Cristo te dice cómo vivir. Él nos dice, Él es el Señor. Ahora, ¿tendrá el pecado dominio de ti? Porque esto le pasó al rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no es así? Pero el pecado llegó a tener dominio sobre él. ¿Qué te dice de eso? Debes de tener cuidado. Debemos de guardarnos. Si él llegó a caer, si el pecado llegó a tener dominio sobre él, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Debemos de guardarnos, porque de nuevo Satanás está muy ocupado. Y está viendo cómo. Y no te va a llegar así de repente. A veces quizás sí, pero a veces te llega ahí poquito a poquito. Y poquito vamos a agarrar unas prácticas, unas mañitas, dice así merito te quiero. Y poco a poco nos vamos enfriando, nos vamos alejando, y poco a poco nuestro amor por la palabra de Dios va disminuyendo. Nuestra alta estima por la palabra de Dios va bajando. Así que un amor por el Señor se demuestra en la obediencia. En la obediencia, como dice aquí en 134 del Salmo 119, dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Voy a ser obediente. Así que un amor por la palabra de Dios. Buscarás guardar la palabra de Dios. Buscarás obedecer la palabra de Dios cuando estamos saludables. Buscamos, no vamos a buscar excusas. No vamos a buscar, no, es que allá, es que aquellos allá. No, es que, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a buscar entenderla y buscar ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a nuestro Dios. Versículo 135 dice así: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. También quieres aprender de la palabra de Dios. Por eso es que venimos, porque deseamos aprender. Hay personas que no quieren venir, ¿por qué? Porque no desean. ¿Y por qué no desean? Porque están muertos espiritualmente hablando. Por eso es que no les llama la atención venir y escuchar palabra de Dios. No quieren aprender tocante la palabra de Dios. Oh, pero hábleles de otras cosas. Háblales de cómo ser un millonario. Hasta te compran un libro de 1000 hojas. Ahí sí quieren aprender.
Háblales de los jugadores de las selecciones, cuántos jugadores son, cuáles son sus nombres, qué edad tienen, dónde viven, cuántos hijos, etcétera, cuántos goles, qué fecha, qué día, qué año, etcétera, etcétera. Eso sí te lo saben. Pero de la palabra de Dios no quieren aprender. Pero bien dice el salmista 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Enséñame, quiero aprender. Señales de una buena salud espiritual: primero, tener en alta estima la palabra de Dios. Tener en alta estima la palabra de Dios. Segundo, un deseo por la palabra de Dios. Tercero, un amor por la palabra de Dios. Ahora vamos a ir aquí en Ezequiel. Vamos a ver algo aquí importante en Ezequiel. En Ezequiel, uno dirá, bueno, es que venimos a escuchar palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice en Ezequiel 33? Hay que tener, no solamente venir, pero hay que tener el deseo, el amor por la palabra de Dios. Y si tenemos realmente un deseo por la palabra de Dios, un amor por la palabra de Dios, la tenemos en alta estima, va a suceder de que obviamente seamos obedientes. Pero aquí hay personas, vamos a ver lo que se dice aquí en Ezequiel 33, versículos 30 al 31. Dice así, mire lo que se dice. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, mira lo que dicen, parece estar bueno esto, mira, venir ahora y oír qué palabra viene de Jehová. Wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Dicen, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que dicen? Venir ahora y oír qué palabra viene de Jehová. Parece que ellos quieren escuchar palabra de Jehová. Pero sigue diciendo, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Oh, qué bueno. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Oh, dice, vamos a ver qué es palabra de Jehová. Van a oír la palabra de Jehová, pero dice que, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vamos a ver qué es palabra de Jehová. Van a escuchar, pero no van a obedecer. Pero no van a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Será que amaban la palabra de Dios? ¿Será que estas personas realmente amaban la palabra de Dios? Si no la ponen en práctica, ¿será que aman la palabra de Jehová? Versículo 32 dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Es como un cántico, un artista está cantando, les gusta escuchar, hermoso de voz y cantan bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. De nuevo, ¿amaban la palabra de Dios estas personas? No, no amaban la palabra de Dios. No la aman. Y hay que guardarnos. Porque quizás hay iglesias donde van las personas y van según a escuchar y dicen, sí escuchamos, sí oímos, pero no lo ponen por obra. Y de nuevo, tiene que ver con la raíz. Espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Estás vivo o estás muerto? Y si estás vivo, ¿estás enfermo o estás saludable? Regresando a Salmo 119, o más bien vamos a lo que dice el Salmo 119, vamos a ir aquí a salud espiritual. Así que estamos viendo tocante la salud espiritual. Primero, tener en alta estima la palabra de Dios. Segundo, un deseo por la palabra de Dios. Tercero, un amor por la palabra de Dios. Cuarto, una carga emocional por la palabra de Dios. Una carga emocional por la palabra de Dios. Versículo 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Qué es lo que está pasando? Está llorando. ¿Pero por qué? Porque no guardaban tu ley. No guardaban tu palabra. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, tu palabra. Cuando uno ve a las personas en el mundo alocados con esto de la Copa Mundial, pasan horas, se emocionan,
viajan a ciertos pueblos, por ejemplo aquí en Omaha, allá en Omaha, por downtown, ahí se juntan ahí están, se toman el tiempo para prepararse, para ir y sentarse un tiempo. Un largo tiempo ahí sentados, ahí gozándose y todo esto. No tenemos tiempo allá en México, por ejemplo allá en Oaxaca yo puedo ver ahí, están personas, está la fila de personas, ahí con eso de la Guelaguetza, están filas y filas y filas, y las personas que están ahí danzando se pasan semanas, meses preparándose para estar ahí danzando, bailando, toman horas y horas y horas, y supuestamente se disciplinan, y las personas salen ahí, está el sol, puede haber lluvia, es en la noche, y están ahí, según ahí, toman horas y horas ahí. Pero hábleles de la palabra de Dios, invítalos a la iglesia. Oh, no tenemos tiempo, no hay tiempo, no tenemos tiempo, pero tienen tiempo para pasar semanas, no es un día, semanas están ahí con eso de la Guelaguetza. Semanas están ahí. Oh, eso sí, tienen tiempo, pero hábleles de la iglesia y de repente no tienen ni un segundo de tiempo, están deprisa. Y vámonos, porque no tengo tiempo para escuchar a esta persona que me quiere hablar de la palabra de Dios. Y hay otros que sí te escuchan, como dice Ezequiel, te escuchan, oh, quiero escuchar, vamos a ver la palabra de Jehová, vamos a escuchar. Pero dice Jehová, pero no la van a obedecer. No la obedece. Vamos aquí en Romanos 9, versículos, ya me lo vamos a terminar. Romanos 9. ¿Qué es lo que dice Romanos 9? El apóstol, versículos 1 al 3. Romanos 9, 1 al 3 dice así el apóstol: verdad digo en Cristo, no miento, a mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él tenía un deseo que sus hermanos, los judíos, escuchasen la verdad, la palabra de Dios, que obtengan salvación. Aquí en Romanos 10:1 dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oración por ellos. Oración por los seres queridos. ¿Será que oramos por ellos? ¿Será que oramos por los perdidos? ¿Será que nos tomamos el tiempo para clamarle a Dios? ¿O será que oramos una simple oración de unos cuantos segundos y ya ahí? ¿O será que realmente tenemos una carga emocional? ¿Será que nos duele que personas rechacen a Cristo, rechacen al Dios vivo y no buscan de Dios? ¿Será que oramos por esas personas? ¿Le pedimos a Dios? ¿Será que nos interesa capacitarnos para estar capacitados para poder hablar a las personas, poder en amor hablarles la verdad, demostrarles de que están en error? En el mundo se ha escuchado eso, ¿verdad? De tocante los borrachos, ¿verdad? Al borracho no le vas a poder ayudar hasta que ¿qué? Hasta que pueda comprender de que tiene un problema, es un alcohólico, es un borracho. Mientras que no entienda eso, no le vas a poder ayudar. A los que están ahí, ¿saben que las personas que están en falsas religiones están en una peor condición que aquellos que no lo están? Porque están predicando un falso evangelio. ¿Saben? Son familias, son hombres, son mujeres, son esposos, son esposas, hijos, pero están perdidos. Están perdidos. ¿Será que oramos por esas personas? Nos interesa capacitarnos para poder hablarles, tener la capacidad para poder mostrarles: hey, mira, te vamos a dar la razón de nuestra fe, razón por qué queremos lo que queremos y no queremos esto, porque es que creemos que estás en lo incorrecto. Poder demostrarles. Así que señales de una buena salud espiritual: primero, tienes en alta estima la palabra de Dios. Segundo, tienes un deseo por la palabra de Dios. Tercero, un amor por la palabra. Cuarto, una carga emocional por la palabra. ¿Estás tú en una buena salud espiritual? Es la pregunta. ¿Estás tú en una buena salud espiritual? Si es así, gloria a Dios, sigamos en lo mismo. Si estás disminuyendo, si tu salud está deteriorando, entonces, Dios ayúdame. Dios ayúdame que tenga un amor por tu palabra.
un anhelo, un deseo por tu palabra, tenga en alta estima tu palabra, y que no sea como los de Ezequiel, que escuchan palabra pero no la ponen en práctica. Y como mencioné, si no la ponemos en práctica, podemos escuchar y llegar a entender, pero si no la ponemos en práctica, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Así que busquemos tener una buena salud espiritual y crezcamos como cristianos para la gloria de Dios el Padre. Amén.